Un ángel entre los indios Guaqui-Crú. Primera parte. En 1910, el pastor Davis era presidente de la Misión Adventista de la Guayana Británica. Un día, llegaron a su oficina noticias de unos indígenas cristianos que vivían cerca del monte Roraima. Se decía que uno de sus caciques había recibido una visión en la que un ángel le indicó que su pueblo debía cambiar sus vidas y prepararse para la venida de Jesús. El monte Roraima queda cerca del punto donde se unen las fronteras de la República de Brasil, la República de Guyana y la República de Venezuela. Aunque se trataba de un viaje de más de 320 kilómetros a través de la selva, el pastor Davis decidió ir inmediatamente a visitar a esas personas. Tras un arduo viaje y muchas penurias, el pastor llegó a las cercanías del monte Roraima. Durante algunos meses permaneció entre la humilde gente de esa región, aprendió algunos elementos de la lengua indígena y a su vez enseñó al pueblo a cantar algunos de los grandes himnos de la fe cristiana. Pero tristemente, la constitución física del pastor Davis no resistió la vida hostil de la selva y poco tiempo después él enfermó y murió. Sus restos yacen hoy en un sencillo sepulcro a los pies de dicho monte. Después de la muerte del pastor Davis, transcurrirían 16 años hasta que la misión adventista pudiera enviar a un maestro para vivir permanentemente entre aquella gente. Fue en 1927 cuando el pastor Alfredo Cott y su esposa, Betty Buehler, salieron de Georgetown para establecer su residencia en la aldea de Arovopó. Allí organizaron una escuelita y empezaron a trabajar con los aldeanos. Más tarde, se trasladaron a una aldea más grande y céntrica llamada Acurima. Al investigar, constataron que en ninguno de estos dos lugares el ángel se le apareció con un mensaje al cacique. Pero después de algunas semanas, los esposos Cott recibieron una noticia muy emocionante. He aquí la historia narrada por la propia hermana Cott. Dice la hermana Cott: cierta mañana vino Meme, una joven amiga que nos había acompañado desde Arovopó, y me dijo: ¿quieres saber algo? Claro que sí, le contesté. Francisco me contó algo anoche. ¿Y qué fue lo que te dijo? Viaje de un mes, camino muy malo, mucha agua, mucho castigar. Encontramos indios Guaqui-Crú, muy buenos. Papá de cacique Promi, ver luz grande. Concluyó muy emocionada Meme. ¿Cuánto hace que el papá vio la luz grande?, le pregunté. No sé, mucho tiempo atrás. Dije entonces: ¿y cómo dijo Francisco que era esa luz? Así como el ángel grande que el papá Cott nos enseñó en la iglesia en una gran pantalla, respondió Meme. A raíz de esta conversación, hicimos los preparativos para efectuar un viaje que duraría 2 meses. Alfredo y yo teníamos muchos deseos de conocer a este grupo cuyo dirigente había visto a un ángel. En agosto, cuando según se suponía era la época de la sequía, emprendimos lo que fue por mucho el viaje más duro que habíamos intentado hasta ese momento. Nuestro guía era un fiel hermano indígena llamado Francisco, y la joven Meme nos acompañó para ayudarnos a cuidar de nuestra hijita Joyce. Creímos haber escogido la mejor época para el viaje, pero nos desilusionamos al ver que se amontonaban densas nubes a mediados de la semana. Todo el jueves y el viernes viajamos bajo fuertes lluvias tropicales, sin ningún indicio de que fuera a mejorar el clima. El camino se puso resbaladizo bajo un barro pegajoso y rojizo. Nuestros zapatos pronto se hicieron tan pesados que fue muy difícil avanzar. El viernes por la tarde acampamos cerca del Salto de Camá,
La lluvia penetraba en nuestra carpa al punto de que en poco tiempo todo lo que estaba adentro quedó empapado. Fue un momento de desaliento, mucho desaliento en verdad. Nos sentíamos tan cansados por el esfuerzo realizado al caminar a través del barro que no quisimos comer nada. Tendimos en el piso nuestras bolsas de dormir y al poco tiempo nos dormimos profundamente. Cerca de las 2 de la madrugada, desperté con la sensación de que alguien trataba de tirar nuestra carpa. ¡Alfredo! ¡Alfredo!, llamé. La única respuesta fue el silencio. Empecé a sacudirlo. «Háblame, por favor, Alfredo. Los tigres están tirando la carpa». «No, amorcito», me contestó semidormido. «Es solamente el viento. Anda y duérmete». Y diciendo esto, volvió a dormirse. Estaba tan cansado que ni siquiera me oía. Me incorporé y traté de buscar el rifle, pero, horrorizada, recordé que lo tenían los indios que nos acompañaban y que ellos estaban acampando a 1 kilómetro de distancia, donde habían hallado árboles para colgar sus hamacas. Palpando en la oscuridad, logré encontrar un cuchillo que usábamos para partir el pan. Encontré también una lata vacía. Como no se me ocurrió otra cosa, los coloqué junto a la entrada de la carpa. Al retroceder tropecé con las botas enlodadas de mi esposo. También las coloqué al lado del cuchillo y la lata. Volví a meterme en mi bolsa y solo entonces comprendí lo absurdo de mi plan de defensa. Nuevamente sacudí a Alfredo. «¡Despierta! ¡Tigres! ¡Hay tigres!». «Duérmete, amorcito, duérmete», fue la respuesta que me dio. La carpa volvió a sacudirse. Alguien o algo estaba tirando de las cuerdas. Quedé paralizada de terror. Los latidos de mi corazón retumbaban de tal modo que me parecía escucharlos fuera de la carpa. Algo golpeó cerca de mis pies. Escuché de pronto entonces un terrible gruñido. De un salto quedé sobre mis rodillas y empecé a orar con un fervor que nunca antes había experimentado, y cuando lo hice, casi instantáneamente quedó todo en silencio. Seguidamente, escuché el ruido de fuertes pasos de animales pesados que se alejaban gruñendo hacia la selva. Agradecí a Dios por su cuidado protector, me tranquilicé y pronto me sumí en un sueño profundo. A la mañana siguiente vi que Francisco examinaba algo cerca de nuestra carpa. «Miren qué grandes son estas huellas, del tamaño de un plato. Muchos tigres», exclamó. «Yo los vi allá abajo por el camino. Sentí miedo, por eso vine». Recién entonces Alfredo salió de la carpa. «¡Qué enormes huellas!», exclamó. «¿Por qué no habré escuchado los rugidos?». Yo le conté cómo lo había llamado sacudiéndolo y lo que él me había contestado. «¿Y por qué no me diste un tremendo puntapié?», dijo disculpándose. El domingo muy temprano, Francisco vino a llamarnos a la carpa. «Papá, mamá Cot, vámonos, estamos listos para partir. Tenemos que cruzar mucha agua y debemos ir muy despacio». Cuando habíamos salido nuevamente al camino, le pregunté, «¿En qué punto vamos a cruzar el río?». «Aquí mismo», dijo señalando el enorme salto de agua, el salto de Camá. «No me digas que tengo que cruzar este profundo torrente por aquí». El agua saltaba por el precipicio a una velocidad tal que quedé horrorizada. «Sí, es el mejor sitio. Más arriba es demasiado profundo. Yo iré cerca de la orilla, usted irá conmigo, yo la sostendré por el brazo». Dada la experiencia de nuestros viajes anteriores, sabía que la regla de la selva es cruzar exactamente a la orilla de una caída de agua. Pero ¿cómo podría yo pasar por este enorme salto? Temblando de miedo, permití que Francisco me guiara al agua. Uno de los hombres ya había llevado a Joyce hasta el otro lado, y por unos instantes anhelé ser una niñita pequeña. Alfredo nos dijo que él seguiría tan pronto me viera salvo al otro lado.
Francisco me había advertido que no levantara los pies, sino que los deslizara junto con los de él. Lamentablemente, cuando íbamos cruzando por la mitad del torrente, como las piedras estaban sumamente lisas y deseaba terminar lo más pronto posible con esa pesadilla, me apresuré y coloqué el pie delante del pie de Francisco. Donde quise pisar, no había nada. Era el fin. En ese momento me sentí caer por el salto. Grité con todas mis fuerzas y casi al instante los dedos de Francisco se hundieron en mi brazo. Juan, que nos seguía de cerca, escuchó mi grito y dejando caer la carga que traía, la cual se perdió por el precipicio, me sujetó por el brazo y gritó: ¡Masa!, que significa deténgase. Yo temblaba como una hoja al darme cuenta de cuán cerca estuve de ser víctima de este peligroso salto. Con mucha calma, Juan dijo: no levante el pie, deslícelo por la parte donde está la piedra. Despacio, vaya despacio. Como pude, fui deslizando el pie contra la corriente, centímetro tras centímetro. Ya otro de los cargadores había llegado para ayudarnos. Los 3 hombres empezaron a alejarme del peligroso agujero. Juan y Francisco seguían diciéndome: despacio, camine despacio. Y así lo hice. Movía los pies solamente cuando ellos movían los suyos. Por fin, después de lo que me pareció una eternidad, alcanzamos la orilla. Cuando estuve a salvo una vez más, me di cuenta que Joyce, Meme y Marjorie estaban llorando. Y me decían: mamá Cot, creíamos que usted estaba muerta, muerta. Y entonces les dije con humildad: Dios está despierto. Fue con cierta reverencia que nos acercamos a la aldea de Auca, el nombre del cacique que había recibido la visión. ¿Sería posible confirmar las historias que habíamos escuchado?